Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta intrahistoria en un día en el que vamos a hacer un programa bastante especial, no por un buen motivo, no por un motivo bonito, sino por el fallecimiento de uno de los propietarios de la NFL. Actualmente, en concreto, el propietario o ya expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, un personaje que ha fallecido a los 65 años, que ha sido muy importante dentro de la NFL moderna y que además lo vamos a ir contando y desarrollando a lo largo de este podcast, nos ha dejado historias por doquier. Y es que, por ejemplo, ha sido el general manager más joven de la historia. Uno de los propietarios, si no el que más también, más joven de la historia en su momento. Y desde que llegó como propietario, cimentó esa dinastía ganadora de los Colts de Peyton Manning y compañía. O sea que no solo por lo que ha sido fuera del campo, que también lo hemos visto a lo largo de todo el día de su fallecimiento, reacciones de muchos protagonistas, de jugadores, de compañeros y demás que han lamentado muchísimo su marcha, sino que también dentro del campo ha sido una institución dentro del mundo de la NFL. Nos ha dejado a los 65 años y creíamos y estimábamos dentro del Capology y de la intrahistoria que era un personaje que creo que merece la pena recuperar y hablar un ratito sobre él. Y el que sabe un montón sobre el tema, y sobre Jim Irsay en particular, es Rafa Cervera. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, no sé tanto sobre el tema, pero sí que es cierto, ¿no?, que los Irsay ya desde su padre pues son una familia, por un lado, histórica en la NFL, ¿no? Como pueden ser los Rooney, los Mara, ¿no? Su padre, el típico que hizo todo lo posible hasta que fue propietario. De hecho, con Carol Rosenblum se cambiaron las franquicias. O sea, él acabó comprando los Rams, Rosenblum los Colts, y luego se cambiaron las franquicias. Rosenblum, que murió, ¿no?, ahogado en situación también extraña, pero bueno, no vamos a hablar de Rosenblum, sino vamos a hablar de los Irsay, o sea que ya es un tema familiar, no es una dinastía familiar, y ahora pues la tercera generación, ¿no?, encabezados por su hija Carly, que ya era propietaria junto a sus dos hermanas, pues se van a hacer cargo de los Colts, y creo que está, yo diría, en mejores manos en Carly que con su padre, ¿no? Aunque Jim Irsay tuvo momentos espectaculares, sí es una persona toda su vida, todo su recorrido de claros y oscuros, ¿no? Yo creo Una... que, Rafa, en lo que coincide todo lo que estoy leyendo de gente bueno, que le conocía y que le aprecia y demás, sí que es cierto que ha tenido ciertos problemas de adicción en los últimos tiempos y ha llegado a estar, bueno, hospitalizado con algunos problemas y demás. Em, lo que sí yo creo que leo de todo lo que estoy viendo de la gente que reacciona y demás, es que era una persona muy apasionada. Es decir, en cuanto al fútbol americano y a la NFL, evidentemente, como hemos dicho, tenía En sus todo, problemas Paco, fuera, o sea, pero apasionadísimo, una persona que deja un legado económico de 4.000 millones de dólares, que no está nada mal. Entonces, bueno, hijo de un empresario que era su padre, Robert Irsay, la persona que no solo compra los Colts, sino además se los pone en bandeja, por así decirlo. O sea, Jim Irsay desde los 12 años está involucrado con los Colts hasta su muerte. Fue ball boy, por ejemplo, y chico recoge pelotas, ¿no? Porque sí que tanto él como, obviamente, fue general manager a los 24 años, que quizás si no hubiera sido hijo del propietario no lo hubiera sido, por lo pero que sea, sí. por otro lado también hay que reconocerle tanto a su padre como a él que sí que siguieron todos los escalones, ¿no? Y que sí que fueron aprendiendo de fútbol americano. Yo, Carly, su hija, la conocí como becaria en la oficina de NFL Europa a principios de siglo, ¿no? Ahora es la propietaria del equipo, pero que ves un poco eso, que siguieron los escalones que tuvieron que seguir hasta llegar a hacerse cargo del equipo, lo cual habla de un tema de mérito. Lo de la pasión, desde luego, yo creo que el problema de Jim Irsay, para mí, pero bueno, vamos a hablar también de sus partes positivas, obviamente, es que le costó mucho manejar el éxito, es curioso, ¿eh? O sea, llegó al éxito, lo consiguió y después le costó en diferentes partes de su vida poder manejarlo, pero hablas de la pasión. O sea, imagínate, en college llegó a ser parte del equipo de Southern Methodist, de los Mustangs, cuando era una buena universidad, bueno, ahora han vuelto a ser una buena universidad, sin beca. O sea, él se presentó a la peli Rudy y al final, como linebacker, acabó consiguiendo un puesto. Le encantaba boxear, era una de sus aficiones, el boxeo. O sea que una persona así, lo que dices tú, muy entusiasta. Y recuerdo cuando los Colts ganaron la Super Bowl con él como propietario de Chicago, bueno, ha sido el propietario
más extrovertido, por así decirlo, de los que han ganado una Super Bowl. Vamos por partes, Rafa, porque me interesa mucho. Yo he estado leyendo para informarme sobre todo esto, la familia Irsay y todo su recorrido. Y creo que antes de hablar de Jim en sí, que tiene mucho de lo que hablar, merece la pena comentar algo que tú ya has dicho de pasada, pero que hay que recuperar. Y es que, ¿cómo se hace la familia Irsay con la propiedad de los Indianapolis Colts? Porque claro, esto sucede, si no me equivoco, en el año 72 y es muy curioso porque el padre de Jim Irsay se hace con los Colts, por aquel entonces en Baltimore, intercambiándolo por otra franquicia. Es decir, no compra directamente los Colts, sino que compra otra franquicia y la intercambia. Yo no sé, esto, no sé si hay Bueno, algún precedente o algún caso parecido, pero es increíble. no, yo que yo sepa, no, pero sí que ha habido mucho, bueno, el caso de Brown, ¿no? Que al final se queda sin los Browns y entonces funda los Bengals. Bueno, yo creo que ahí están, siempre ha habido este gusto, por así decirlo, este deseo de ser propietario de la NFL, sea de quien sea. Es decir, los famosísimos, ahora se me da el nombre, pero bueno, Di Bartolo, el Sí. mítico propietario de los 49ers, él era de Ohio, pero no pudo comprar ningún equipo de Ohio. Robert Irsay era de Chicago, y en cambio compra, lo que dices tú, los Rams no los cambia por los Colts, ¿no? Luego se los lleva de noche, que nadie se enterara a Ahora vamos a eso Indianápolis. también, que eso tiene tela también. Pero bueno, es una vida también, Robert Irsay era el gran empresario, ¿no? El negocio de Jim ha sido heredar la empresa de su padre y hacer grandes a los Colts, pero su padre, ¿no? Robert Irsay, de húngaro judío, que no le dijo que tenía raíces judías a su hijo hasta que tenía 15 años, el hijo, y la madre de familia polaca. Él creció como católico a pesar de su padre judío, pero el padre, pues un gran hombre de negocios, sin lugar a dudas, con una infancia muy dura, además. O sea, Jim era el pequeño de 3 hermanos, Thomas con un discapacitado profundo cerebral, su hermana Roberta muere cuando tenía creo que 12 años, un accidente de coche, y entonces se queda en realidad Jim con todo, ¿no? Con todo lo que tenía su padre, Robert Irsay, que, me adelanto un poquito, cuando muere hay un litigio entre el propio Jim Irsay y la segunda mujer de su padre, su madrastra, por así decirlo, Nancy Clifford, por los Colts. Al final, menos mal que se mantuvo la franquicia con la familia que lo creó, ¿no? No así, por ejemplo, los Rams, ¿no? Cuando mencionábamos que murió Rosenblum, su viuda, Georgia Frontier, es la que se hace con el equipo, cambiando totalmente la filosofía que tenían los Rams, ¿no? En los Colts se mantiene el camino y la filosofía irse, y una filosofía pues un poco abrupta, ¿no? Contando ese movimiento del que ya habíamos hablado en el Capologist, ¿no? De que el equipo se fue a dormir en Baltimore y amaneció en Indianápolis, ¿no? Es que esto, Rafa, es lo siguiente, porque después de ese movimiento en el 84 está esa mudanza famosa de la que tenemos un podcast hace un par o 3 de años, hecho, de la historia en la que los Baltimore Colts eran un día en Baltimore y el día siguiente se levantan en Indianápolis, con todas las instalaciones, todos los camiones y demás. Esto además coincide con un punto importante en la carrera de Jim Irsay, porque Sí. siendo el hijo del propietario, en el año 84, que es el primer año de los Indianapolis Colts, precisamente en Indianapolis, él se convierte en el general manager más joven de la historia. 24 años, un equipo recién trasladado y te dan la opción de ser general manager. Esto es algo, yo no sé en su momento, Rafa, qué impacto tuvo, si se tuvo muy en cuenta, si no, pero visto con perspectiva me parece algo surrealista, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y quizá demasiada juventud, lo que decíamos, sí que tuvo que recorrer, ¿no? el camino hasta General Manager, pero lo recorrió bastante rápido, ¿no? Y entonces viene la llegada a Indianápolis y luego, ¿no? También hay otro momento clave, ¿no? Que es cuando ya se hace con la propiedad del equipo, cuando muere Robert Irsay, pues es justo en el 97, donde también se convierte, como decías tú, a los 37 años en el propietario más joven de la NFL, y viene el gran cambio, el gran movimiento de la historia de los Colts, que no es draftear a Peyton Manning, aunque también, sino es fichar a Bill Polian, uno de los mejores ejecutivos de la historia de la NFL, que se encarga de la parte de general manager,
con experiencia, con saber hacer, de 1997 hasta el 2011, en realidad, aunque en los últimos 3 años pone a su hijo Chris y acaba mal, Jim Irsay acaba mal con los Polian, a raíz también de Peyton Manning y de que Peyton Manning, tras aquella lesión de mandíbula, no puede jugar la última temporada, decide draftear a Andrew Luck, estoy adelantando mucho, y ahí hay un cambio muy grande y muy importante para mí y muy negativo, tanto en la franquicia como en el recorrido de Irsay. Pero bueno, vamos con Peyton Manning. Peyton Manning revoluciona, obviamente, a los Indianapolis Colts, que nunca habían sido grandes en Indianapolis, sí que habían sido muy grandes en Baltimore, obviamente, Johnny Unitas, bueno, tuvieron temporadas excelentes, ¿no? Antes de ser comprados por la familia Irsay, pero los Colts eran un equipo grande en Baltimore, y por eso el dolor de ese viaje de la noche a la mañana de una ciudad a otra. Y bueno, con Peyton Manning, obviamente, son probablemente la franquicia más exitosa en temporada regular, no en conquista de Super Bowls, pero sí en temporada regular, en la era Peyton Manning, que es Mira, demoledora hasta que consiguen ganar la Super Bowl. Rafa, yo estoy viendo por aquí cosas, ¿no? Porque me interesa mucho ver cómo fue la época de General Manager, ¿no? De Jim Irsay con ese traslado. Yo no sé si tú tienes cierto recuerdo de ese equipo, que en los 3 primeros años como Indianapolis Colts consiguen 4, 5 y 3 victorias tan solo, pero que al final del año 86 se hacen con Ron Meyer como entrenador, y a partir de ahí empiezan a ir bastante para arriba. El año siguiente, de hecho, en el 87, ganan su división y pierden en playoffs divisionales ante Cleveland Browns. Yo no sé si tienes algún recuerdo de Jim Irsay como general manager, más allá de esto que tenemos en imagen de Peyton Manning. ¿Qué tipo de GM era? Si era agresivo, si, no sé, tuvo con esa juventud algún... la forma de trabajar revolucionaria. Desde luego, siempre estamos hablando, ¿no?, de un exboxeador, o sea que siempre agresivo. Yo el mejor recuerdo que tengo era la capacidad de esos Colts de poder sorprender, y con Jim Harbaugh, de hecho, como quarterback, llegan a la final de conferencia en la temporada 95, ¿no?, que es el gran logro de los Colts pre-Peyton Manning. Pierden un partido súper igualado, además es hacer unos playoffs increíbles contra los Pittsburgh Steelers, pero luego caen a ganar únicamente 6 partidos en las siguientes 2 temporadas. O sea, si yo hablaba de una carrera de claros oscuros, una vida de claros oscuros en Irsay, su etapa como general manager también es muy una radiografía, ¿no? Hablar de claros y oscuros, estar a punto de llegar a la Super Bowl y el año siguiente ser uno de los peores equipos de la liga. Eso es algo que también hemos visto. Paco, yo creo que la historia de los Colts, y mira que estuvo Johnny Unitas, estuvo Bert Jones, que fue un excelente quarterback también, bajo el reinado, entre comillas, de los Irsay, pero la historia de los Colts es una historia huérfana de quarterbacks, por así decirlo, ¿no? Tienes Unitas, Bert Jones, tienes Manning, tienes a Andrew Luck, pero yo creo que lo que le ha faltado, lo que le faltó siempre a Irsay en muchos momentos, ¿no?, de actuar como propietario, general manager, propietario de los Colts, fue la falta, ¿no?, de lo que vemos ahora, la falta de un quarterback. Bueno, como decías, él asume más o menos la propiedad en el año 95, cuando su padre sufre creo que es un infarto o algo parecido. Ya empieza a asumir el día a día del club con 35 años, recordemos, nacido en el año 1960. Oficialmente propietario con 37 años, ¿no? Eso es, en el 97, eso es. Que habíamos hablado, ¿no? Y lo que decíamos, una de las primeras decisiones en las que él está involucrado como propietario, lo hemos dicho ya, es ese draft 98 en el que se hacen con Peyton Manning. A partir de ahí son años de bonanza, evidentemente, para los Colts. No una bonanza inmediata, Rafa, porque el primer año, por ejemplo, en el 98, el récord es un 3-13. Sí, obviamente, pero vienen ya de un 3-13, había llegado Marvin Harrison, el siguiente draft eligen Edgar James, y entonces es cuando pasan, ¿no?, de un 3-13 a ganar la división. Se quedan fuera en un partido de playoff en casa, una derrota muy dolorosa contra los Titans,
que los Titans acaban jugando aquella Super Bowl que pierden por una pulgada con los Rams. Y ahí, bueno, empieza una época dorada y además con un entrenador referencia después clarísimo como Tony Dungy. Que es uno de los que se ha mostrado más afectados por esta pérdida Bueno, de... pues, además Tony Dungy, siendo un hombre de un carácter muy apacible, tranquilo, pues eso era como un excelente contrapunto a Irsay, ¿no? Y Irsay, yo destacaría también la figura de Bill Polian. Yo creo que Irsay ha sido, ¿no? Después de Bill Polian, una especie de Jerry Jones, ¿no? Estos propietarios que acaban haciendo lo que les da la gana, con decisiones bastante excéntricas. Y bueno, ahora entraremos en el tema Andrew Luck porque es muy interesante, pero yo creo que el equilibrio, el contrapunto que le daban Bill Polian y Tony Dungy nunca lo volvió a tener, ¿no? Y sí que tuvo la paciencia Irsay, sí que tuvo la paciencia de, a pesar de tener resultados negativos, a pesar de que los Patriots les ganaran en 2 partidos de playoff consecutivos, en años consecutivos dolorosísimos, de mantenerse firme, ¿no? con el proyecto de Tony Dungy y obviamente capitaneado, liderado por Peyton Manning. Entonces, Porque es eso, curioso, ¿eh? Paco. El equipo empieza a ser bastante bueno en 2000, en el año 2000 ganan 10 partidos, en el 99 13 partidos, en 2002 10 partidos, pero sobre todo empiezan a ser muy potentes 2003, 2004, 2005 y hasta 2006 no ganan la Super Bowl. Es un poco lo que Sí, decíamos, sí, que sí, les costó. encontrándose, perdiendo partidos de playoff increíbles contra los Steelers en casa, cuando Van Der Jack falla un field goal de 47 yardas, contra los Chargers un par de veces, contra los Patriots, o sea, parecía que no podían con la postemporada. Pero bueno, se mantiene el proyecto hasta que ganan la Super Bowl en un año que no habían sido los mejores de la AFC. De hecho, los mejores habían sido los Chargers. Los Chargers son eliminados en casa por los Patriots y ellos ganan a los Patriots una remontada increíble en la final de la conferencia, reponiéndose a que Peyton Manning lance un pase de intercepción para touchdown, un pick six a Asante Samuel. Asante Samuel padre es el que retorna aquella jugada para touchdown, le ganan a Chicago la Super Bowl, pues colmando, ¿no? Todo por lo que había luchado Irsay desde su llegada, desde que era ball boy con los recogepelotas, con los Colts de su padre. Desde muy abajo hasta ese punto. Y yo no sé, Rafa, cómo le valoras su labor en todo esto, ¿no? Porque ya has dicho que fue clave, una de las figuras con las que trabajó, pero ¿qué? No, yo creo que le tenemos que valorar excelentemente, ¿no? Su labor hasta ahí, ¿no? La paciencia, el hacer un equipo competitivo, bueno, el atraer a un entrenador, que yo leí la biografía de Tony Dungy, que se llama Quiet Strength, ¿no? La fuerza callada. Y Tony Dungy explica muy bien que también es tremendo cómo lo echan los Tampa Bay Buccaneers. Luego contratan a Gruden, después de que Dungy fuera el artífice de poner en el mapa a los Tampa Bay Buccaneers, llega un día a trabajar y no le va la ficha del parking, no puede entrar. Rafa, debo reconocerte que ese es uno de mis mayores miedos en mi vida personal, que eso me pasa un día a mí. Pasó a Algo Paco así. González también, ¿no? Lo Sí. mismo, o sea, llegas a trabajar, pones la tarjeta y no te abre, ¿no? Entonces vas con el guardia de seguridad y le dices, oye, no me abre la tarjeta, y dice, no, es que usted ya no trabaja aquí. Madre mía. Pero Pero bueno, bueno, entonces yo creo que Tony Dungy ve, ¿no? Irse lee muy bien la situación y ve que Tony Dungy es el head coach que lo va a llevar a conseguir los éxitos y lo hace, ¿no? O sea, que yo creo que hasta aquí la etapa de irse muy buena, ¿no? Yo creo que cuando vienes, saltamos, ¿no? La última temporada Peyton Manning no juega, son el peor equipo de la liga. Y entonces él ya dice que no va a renovar a Peyton Manning, lo cual no me parece mal, o sea, no me te parece iba, mal, te ¿no? iba a preguntar, te iba a preguntar precisamente, Rafa, perdona, ¿qué papel crees que tuvo él en toda esta ya conocida jugada porque Total, mira, yo lo Peyton sé, Manning ha dicho que, o sea, también se ha bueno, mostrado muy afectado por la pérdida de Jim Irsay, sí, pero pero quizá acabaron un poquito mal. Peyton Manning es claramente de los Broncos, no de los Colts, ¿no? Por Y eso, con por los eso. Broncos estuvo solo unas temporadas, tuve siempre a Peyton Manning apoyando a los Broncos, etcétera. No acabaron bien, yo creo que podían haber acabado bien, pero las formas no fueron, y a Peyton Manning le quedaban unos años. De hecho, Peyton Manning bate todos sus récords cuando va a los Broncos, que además le llenan de un arsenal de jugadores excelentes a su alrededor. Quizá era el momento de optar por Locke. O sea, era o Andrew Locke o Peyton Manning.
Peyton Manning le iba a dar 2 o 3 años buenísimos todavía. Andrew Luck pensó irse, que le iba a dar más, pero es que además echa a los Polian, ¿no? Se queda, contrata a Ryan Grigson de General Manager, que en el fondo es, oye, el General Manager soy yo y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y yo lo sé de buena fuente porque además el tío de Andrew Luck pasa a ser el representante de su sobrino y se crea ahí una especie de mafia, entre comillas, una mafieta, por así decirlo, irse y se lo lleva a cenar, bueno, o sea, está todo claro a que sea lo que el quarterback. Pero yo creo que el grave error de irse, y ahí es la falta de un general manager con solidez, como era Polian, es cómo rodea a Andrew Luck. Ya no estoy hablando de receptores, ¿no? Porque con Andrew Luck llegan a una final de conferencias, la famosa del Deflategate, que eliminan a Denver y entonces pierden con los Patriots. Pero con Andrew Luck el problema grave es que queda, así como Peyton Manning tuvo a Dungy, que Dungy era un entrenador de defensa también. Los Colts fichan, o sea, en la etapa 9, etapa de irse, a Chuck Pagano, que también era un quarterback orientado a la defensa. Y yo creo que Chuck Pagano equivoca totalmente ahí la manera de rodear a Locke, el estilo de juego de Locke, y en el fondo la retirada tan rápida de Locke es ¿no? resultado del tremendo castigo que recibe y unos números que son tremendos. Paco, mira, en las últimas 8 temporadas Peyton Manning solo recibe más de 20 sacks en sus últimas 8 temporadas con los Colts, incluida la de la fractura de mandíbula. 2007, 21 sacks. La media de Andrew Luck como quarterback de los Colts es de 29 sacks por temporada, llevándose 41 en 2 ocasiones, y con Chuck Pagano, que estuvo 5 años, la media de sacks por temporada de Andrew Luck es de 31,2. Entonces, claro, si tú tienes una joya como Andrew Luck, ya sé que es un jugador que le gustaba el contacto, quizá tienes que intentar que no le guste tanto, pero tienes que cambiar la manera de jugar, o sea, no puedes jugar con Andrew Luck como si fuera Jalen Hurts, ¿no? Y entonces yo creo que lo que es un golpe durísimo para irse, y es ese anuncio, ¿no? La retirada de Andrew Luck. Desde entonces están buscando un quarterback con Chris Ballard como general manager, y yo creo que ahí yo creo que Chris Ballard ha hecho buenos drafts, ha traído buenos jugadores en las diversas posiciones, pero no han podido encontrar el quarterback que lleve a los Colts de nuevo a ser un equipo dominante. Ha sido un equipo muy competitivo con Steichen como entrenador, pero no dominante. Y bueno, luego hay aquello que tanto criticó Nacho Cervera, ¿no? Aquel movimiento, ¿no? Cuando hay el despido de Frank Reich y viene Jeff Saturday, ¿no? Sin tener experiencia como entrenador a dirigir el equipo a final de esa temporada, que a mí no me pareció mal, ¿eh? A mí, o sea, la temporada estaba, por así decirlo, ya tirada y fue un experimento que no funcionó, pero un experimento muy, muy del carácter, como decías tú, ¿no? Del ímpetu de irse, ¿no? Pero sí que es verdad que pese a ser muy pasional, yo estoy viendo por aquí el historial de entrenadores. En sus primeros años como GM, que sí que es verdad que el equipo era bastante malo, va entrenador por año prácticamente, con Frank Kush, con Ron Dodhauer, con Ron Meyer, pero a partir sobre todo de los 90, hay bastante estabilidad, ¿no? También es verdad que hablamos de un equipo que era bueno, ¿no? Pero Jim Mora, Tony Dungy, Jim Caldwell, Pagano incluso tiene bastante estabilidad, que está desde el año 12 hasta el 17, Frank Reich y Steichen, que es el último. No es un propietario tampoco que se haya vuelto loco y haya ido entrenador por No, yo año. lo que le critico en el caso de Pagano, además, es que no era el entrenador idóneo para ese momento de los Colts, ¿no? El perfil de entrenador idóneo. De hecho, Pagano después no ha hecho nada en la NFL. Yo creo que ahí es uno de los grandes errores, y es uno de los grandes errores de también quitar, ¿no? Quedarte sin tu general manager de toda la vida, el que te ha hecho a ti, el que te ha dado el éxito, y querer tú llevar las cosas por tu cuenta. Yo creo que para mí ese es el principal error de la dirección de IRSA, y que bueno, que también no podemos, al contrario, no podemos juzgarlo por eso, también hay que juzgarlo por los grandes momentos los grandes éxitos que tuvo. Estamos viendo en la foto ahora ahí con Tony Dungy delante de Jim Nantz de CBS levantando el trofeo Vince Lombardi. Oye, Rafa, y... un trofeo, Paco, que además me parece que hizo
un trofeo merecido, un trofeo muy merecido, ¿no? Por la carrera de Peyton Manning, por el trabajo de los Colts. O sea, yo creo que los merecimientos, yo no creo en los merecimientos en el mundo del deporte, digamos, no te mereces lo que acabas consiguiendo, pero esa trayectoria hubiera sido una pena que Peyton Manning hubiera dejado a los Colts y que Irsay nos hubiera dejado ahora sin haber levantado ni una sola vez el trofeo Vince Lombardi. Es que además es la perseverancia y todo esto de llegar hasta aquí. Lo que sí te voy a hacer una pregunta, Rafa. En los últimos años se ha hablado bastante de los Colts como un equipo que, en cuanto a propiedad y en cuanto a patrimonio de la propiedad y en cuanto a dinero de la propiedad, estaba un pelín por debajo de la mayoría de la liga. Es decir, siempre se ha hablado de que los Colts les costaba soltar dinero, sobre todo hablando de signing bonus, de Aquí es renovaciones, de muy atraer grandes difícil. jugadores. Sí, estoy de acuerdo. A ver, no podemos olvidar que Irsay, aunque no funciona, ¿no? Si lo ves ves su biografía, dice empresario, que su padre era un gran empresario, pues que él, su vida y su negocio ha venido desde los Colts. Sí, lo evalúan en 4, ¿no? 4.000 millones, quizá contando los Colts, ¿no? Entonces yo creo que todos estos propietarios que están tan vinculados al equipo y tan poco vinculados a negocios externos, aunque en algo ha estado, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay esta duda, ¿no? De cómo pueden competir a la hora de firmar jugadores para darles el dinero por adelantado. Yo, de todas maneras, creo que tiene 3 hijas que serán las propietarias del equipo, pero yo creo que la mayor tiene madera y puede llevar bien el tema, y me parece que ya cuando su padre fue suspendido, cuando dio positivo por sustancias opiáceas, ¿no? Por consumir sustancias prohibidas, que principalmente yo creo que había creado una adicción por temas de dolor, ¿no? Que empiezan, en Estados Unidos es bastante fácil el acceso a pastillas de todo tipo, y estaba tomando unas pastillas que le crean adicción por mitigar un dolor, más que fuera un drogadicto o algo. O sea, también hay que dejarlo claro, pero bueno, he suspendido 6 partidos por la NFL, una multa de $500,000, ¿no? Y imagínate, ¿no? Que la UEFA multara al propietario de un equipo por cualquier cosa, pero bueno, esa es la NFL. Y ahora Carly ahí ya toma un poco los mandos en sus momentos. A mí me parece que creo que los Colts están en buenas manos. Me parece, además, en manos de gente de fútbol americano, de gente de los Colts, y que es lo bonito, ¿no? Esas dinastías que se van creando, como hablábamos, los Mara en Nueva York, los Rooney en Pittsburgh, etcétera, ¿no? Oye, tú que la conoces, bueno, la conoces, No la conozco. coincidiste con ella, ¿qué tipo de propietaria cree que nos podemos encontrar? 44 años, Carly Irsay Gordon, es Yo creo que la muy propietaria. bien, Paco. Yo me parece que esa gente que respeta sobre todo al fútbol americano, ¿no? Que es bastante importante. Parece que estamos hablando aquí que es una tontería, ¿no? Pero gente de fútbol americano y que ha estado vinculada toda su vida al fútbol americano, y como decía, que no se le caían los anillos, ¿no? Como a la hija de Carl Peterson, el general manager mítico de los Chiefs, que también ella trabajó con los Scottish Claymores bastantes años en NFL Europa. Yo creo que Irsay adoraba la NFL Europa como sitio, Irsay padre, Jim Irsay, como un lugar para promover jugadores, para enviarlos, etcétera. Kelly Holcomb, el quarterback de los Dragons en 96, fue cedido de los Indianapolis Colts. O sea, justo Entonces, cuando él todavía era GM. Bueno, exacto. estaba en esa Entonces, transición, ¿no? de los Entre... grandes promotores del desarrollo del fútbol americano a través de la World League of American Football, después de NFL Europa. Bueno, yo creo que, me parece que está en buenas manos los Colts, y que tiene mucho mérito, ¿no? Esa gente que se le ocurra, ¿no? Entre comillas, pero bueno, que saben que al final van a heredar el equipo del padre, pero que no obstante siguen un recorrido. Y está en varios comités de la NFL, comité de New Media, ¿no? De redes sociales, de nuevas opciones de negocio de la liga, etcétera. Bueno, también es interesante ver, ¿no? Estas nuevas generaciones que van llegando a la propiedad de la NFL, a los puestos de responsabilidad, ver cómo le dan una vuelta al asunto, como por ejemplo hizo Irsay en los años 90 cuando llegó y cuando se hizo cargo de los Colts. Yo no sé si tienes alguna anécdota más, Rafa, que me has dicho que tenías bastante, bueno, vivido, no sé si en paralelo o cerca
Jim No, Irsay no, no, yo creo con que todo lo que esto. te comentaba un poco me parece que es bastante interesante, ¿no? Cómo la NFL todo, ¿no? Yo creo que es un poco la lectura, ¿no? Todo se puede girar, ¿no? A favor tuyo, pero obviamente después está el trabajo, la perseverancia, etcétera, pero esos golpes de suerte que hay en la vida, ¿no? Yo creo que con esto terminaría, ¿no? Ese gran golpe de suerte positivo, ¿no? El fichar a Bill Polian, que justo, ¿no? Los astros, ¿no? Se unen y entonces también viene Peyton Manning y viene antes Marvin Harrison, viene Tony Dungy, pero todo ese movimiento, ¿no? Todo ese movimiento en el momento que se hace propietario y después una mala decisión para mí, ¿no? No la de Andrew Locke, pero de cómo vas a acompañar a Andrew Locke, que los ha perseguido hasta ahora, ¿no? Hasta estos días, ¿no? Esos momentos en el deporte, ¿no? Que los hay en todo el deporte, de tomar esa decisión que te va a cambiar las cosas para bien o para mal, ¿no? Yo creo que Y yo eso, creo que eso es muy ¿no? clave, Rafa. Es muy Una clave vida, porque se suele dar como errónea la decisión, o, sea, o el relato, ¿no? Es que se equivocaron los Colts drafteando a Andrew Luck por Peyton Manning y me parece muy clave puntualizar que quizá la decisión en sí no estaba mal hecha, la decisión o lo que estuvo mal hecho fue erróneo, fue lo de después. Me parece bastante clave esto. sí, sí, yo eso es así como lo veo en la historia de los Colts y vamos a ver ahora si tenemos unos nuevos Colts, si pueden, y es curioso, tanto que hablamos ahora que si Purdy sí, que si Purdy no, ¿no? La importancia de un quarterback en la NFL, ya no solo porque es la posición fundamental y es el que lleva el ataque, sino también por la duración de un quarterback, ¿no? Un running back te va a dar 3, 4, 5 años buenos, pero un quarterback te puede dar 15 años muy buenos. Entonces, nada, también es importante cómo lo protejas y eso ya va desde el sistema que utilices, ¿eh? No el sistema de Andrew Locke, un sistema más de carrera, y él pasaba por muchas yardas, pero un sistema más de trincheras, ¿no? No un sistema de sacar la pelota rápido, etcétera. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es una vida de irse admirable, ¿no? Admirable en cuanto a los puntos buenos, admirable, ¿no? Como decía yo, claros y oscuros desde que creció y perdió a sus dos hermanos prácticamente, hasta ser propietario y levantar el trofeo Vince Lombardi como ganador de la Super. Pues para ir cerrando, Rafa, si te parece bien, yo he hablado al principio, o creo que el resumen, incluso el titular o el título de este podcast podría ser Jim Irsay, un dueño pasional, más o menos por hacer el resumen. Yo no sé qué resumen te sale a ti de todo esto y del impacto, reitero, todo el entorno de la NFL ha tenido buenas Bueno, palabras para Jim Irsay y mucho, mucho amor para este propietario que ha hecho tanto y que a los 65 años nos ha dejado. yo creo que por lo primero, ¿no? La vida de un hombre vinculada totalmente a la NFL, ¿no? Nos ha dejado con 65 años, me parece, Sí, ¿no? sí. Pues de los 65, 53 vinculado a la NFL, desde estar allá abajo como recoge pelotas hasta ser propietario. Yo creo que eso es lo primero, que cada vez quedan menos, quedan menos dinastías, menos, que a mí me sigue llamando mucho la atención en mega positivo, ¿no? Después lo que dices tú, ¿no? Una persona muy impetuosa para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero que con la capacidad fría para tomar para tomar decisiones, ¿no? Y quizá al final su vida, bueno, un poco como un tobogán, ¿no? En un tobogán o bajando sin frenos, por así decirlo, tanto a nivel personal como a nivel de la franquicia, ¿no? En las últimas decisiones, en todo lo que ocurrió en los últimos años de su vida. Pues ahí está, nuestro particular homenaje, repasando un poco vida y obra de Jim Irsay, propietario de los Indianapolis Colts, fallecido en las últimas horas, 65 años, el propietario de los, o ya ex propietario de los Indianapolis Colts. Rafa, Y ¿algo más que...? falleció mientras dormía, ¿eh? O sea, no tenía una enfermedad Sí, terminal ni había estado ingresado por bueno, un está problema ingresado como de... ¿no? Por todos estos problemas de consumo de sustancias, como decíamos, más tuvo un día entró en estado de shock que tuvo como una sobredosis pero esto, ¿no? Por consumir oxicodina, hidrocodona, etcétera, ¿no? Sí. Y nada, pues ya está.
Bueno, pues Rafa Cervera, como siempre, gracias. Te espero en la próxima. Y nada, desde aquí nuestro pésame, por supuesto, a la familia Irsey y a toda la familia de la NFL, que, bueno, hemos visto muchas muestras de tristeza y de apoyo a todo lo que... A toda la familia de los Indianapolis Colts. Lo dejamos por aquí, en esta intrahistoria, en este homenaje, en este repaso a la vida y obra de Jim Irsay. Hasta la próxima, chao.